Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercè Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, tratamos de explicar cómo enfocaríamos desde nuestro punto de vista distintas situaciones de la vida laboral o personal a través de las herramientas que nos aporta la inteligencia emocional. Si es la primera vez que ves este canal en YouTube o nos escuchas en iVoox, te damos una cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Bueno, pues el tema de hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la emoción del miedo, ¿de acuerdo? Esta emoción que obviamente en muchas ocasiones es desagradable, pero que como todas tiene su función y que es parte imprescindible para nuestro aprendizaje, evolución y crecimiento personal. Bien, pues el tema de hoy concretamente es cómo gestionar el miedo a emprender, cómo gestionar el miedo a convertirte en el dueño de tu propio negocio. Entonces, me gustaría hoy empezar con Juan Pedro, a ver qué nos puedes decir, cómo gestionarías tú o cómo gestionaste el miedo a pasar de trabajar por cuenta ajena en una empresa a emprender y decir, pues voy a crear mi propio negocio y voy a emprender. Bueno, David, el tema es interesante y complicado al mismo tiempo, desde mi punto de vista. Porque, a ver, primero yo empezaría por decir que emprender no es algo que a pesar del miedo pueda hacer todo el mundo, ¿no? O deba hacer todo el mundo. Porque emprender requiere, bueno, pues muchas características, ¿no? No solo de personalidad, sino de conocimiento y además bueno, pues de tolerancia a la frustración, de saber estar, de saber comunicar, saber vender y, es complicado, ¿no? Pero bueno, cuando uno ya se ha decidido a emprender, que vienen todos esos miedos, ¿no? De si sabré hacerlo, si no sabré hacerlo, si podré ganarme el sustento con ello. Vino aquí, yo decía mucho, o digo de vez en cuando, ganarme la vida. No me gusta decir ganarme la vida, porque es como si la vida la tuvieras perdida, ¿no? Exacto. Y yo creo que la vida ya está ganada cuando naces. Entonces me gusta más la expresión ganarse el sustento, ¿no? Que es, bueno, cómo pagar facturas, ¿no? Que en este mundo material necesitamos comer y tener un techo, ¿no? Y pagar facturas, ¿no? Básicamente. Entonces, a ver, por mi experiencia, ¿vale? Los miedos que más asaltan, dependiendo, claro, de cada persona, ¿no? Pero yo lo que he vivido, pues son, por ejemplo, miedos de creo que no soy lo suficientemente capaz, en el sentido de no estoy lo suficientemente preparado. O sea, nunca parece que encuentro la suficiente preparación para salir al mercado, ¿no? Para ofrecer mis servicios. Parece que nunca sé lo suficiente, que tengo que estar formándome continuamente. Y es cierto que hay que formarse constantemente, pero la realidad es que si no decides dar el primer paso, el resto no sale. Es decir, que no debes dejar... A ver, el miedo siempre va a existir, ¿vale? Lo que pasa es que a pesar del miedo, tienes que tomar la decisión de dar el paso, de dar el primer paso. Y luego, por el camino, vas obteniendo feedback y en base a ese feedback, pues tienes que ir tomando decisiones y corrigiendo y cambiando cosas, ¿no? Es cierto que hay que tener una estrategia, una planificación de a qué público vas a dirigirte. De esto quizás sabes tú más, David, a qué público hay que dirigirse, cuál es tu propuesta de valor, qué estrategia vas a seguir. Pero a pesar de tener todo eso preparado, yo conozco muchos emprendedores que tienen todo eso muy bien preparado, incluso tienen un MBA y asaltan los miedos, ¿no? Ay, pero es que resulta que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Para lograr el resultado, lograr el éxito, ¿no? Al final tienes que ir probando, teniendo feedback, corrigiendo, y no hay... Yo lo que diría en primer lugar es, no te preocupes en el sentido de
tener la respuesta correcta o de hacer la cosa correcta, porque no existe la fórmula mágica. En ningún MBA te dicen cuál es la solución correcta a hacer las cosas. Es decir, hay como un camino, ¿eh? Ahí sí que es verdad que hay que planificar, hay una estrategia, hay que modificar ciertas conductas que llevas a cabo, ¿no? Ser disciplinado, pero al final no hay una respuesta única y correcta, ¿no? Para salir. Entonces empieza a andar a pesar del miedo, ¿eh? Y el miedo lo que, bueno, pues desde la inteligencia emocional siempre decimos, ¿no? Ahora también investiga qué significa el miedo ese, ¿no? Para ti. Si es que resulta que tienes una autoestima baja y crees que no eres capaz de salir ahí y al mercado y dar una solución y cobrar por ello, o es que tienes miedo de que te digan que no, de que no vas a vender, que no vas a lograr el sustento, y entonces de qué voy a vivir. Entonces, al final todo esto son lamentaciones de la mente, ¿no? Yo suelo decir que el problema que tenemos es la mente y el lamento, Exacto. y entonces se trata de darte cuenta que estas lamentaciones pues, te deben servir para prepararte, prevenir, pero nunca para paralizarte. Entonces, al final el miedo lo que te marca es una amenaza que puede ser real o no, y lo que te dice es que te prepares, simplemente. O sea, no que te paralices. A ver, tiene que ser una amenaza ya muy vital, que te vaya la vida en ello para que te paralice, pero te está diciendo que te prepares. Básicamente el mensaje del miedo es prepárate y da el paso, porque el miedo al 100% no se va a ir. Esa es al menos mi experiencia, ¿no? Y inicialmente sería eso, bueno, siente tu miedo, experiméntalo, prepárate, fórmate, pero da el primer paso, da el primer paso. O sea, la palanca clave al final, ¿no? La palanca del éxito en este caso, Juan Pedro, sería precisamente pasar a la acción, ¿no? Obviamente, debes de tener una preparación, como tú bien decías, y debes prepararte, pero claro, hay un punto en el cual o empiezas o esto se vuelve un bucle infinito, ¿no? Y es verdad, y lo dicen todos los psicólogos, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? Entonces, la forma de contrarrestarlo muchas veces es avanzar asumiendo que no hay garantías, como muy bien explicabas, ¿no? No hay ningún MBA que te garantice que des los pasos correctos o que aciertes a la primera. Y bueno, eso es un poco la cuestión de moverte. Entonces me ha gustado mucho este punto de vista de, bueno, sí, prepararte, pero hay un momento en el cual tienes que empezar a pasar a la acción. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con tu punto de vista, Juan Pedro. Gracias, como siempre, por tus aportaciones. Y ahora me gustaría preguntarte, Mercé, ¿qué hacemos con ese miedo? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué miedos hay asociados, ¿no? Porque al final, fíjate que no es un único miedo, ¿no? El miedo es a emprender, pero hay muchos miedos ocultos detrás, ¿no? ¿Qué nos puedes ahí comentar, Mercé? Mira, yo lo que creo es que ahora, y es una reflexión que hacía estos días, en el fondo, todos los miedos que te puedan surgir con esto son los mismos miedos que te van a surgir con otras cosas que quieras hacer en tu vida, porque al final es que los miedos que tienes ahí pendientes están en cualquier situación, en cualquier conflicto de tu vida. Yo que he hecho un análisis, ¿no? y que me he paralizado por análisis, el parálisis por análisis, no que soy muy de dar vueltas demasiadas, ¿no? Ahí estoy. Me he dado cuenta de que hubo un día en el que empecé a mirar todas las situaciones que habían sido conflicto en mi vida, tanto en el terreno amoroso, tanto en el terreno laboral, trabajando para otro, tanto intentando emprender, desde un punto de vista de la amistad, una discusión que pueda tener contigo, David, que nos encanta discutir y nos lo pasamos muy bien siempre, ¿no? Porque David me pica y a mí me encanta, ¿no? Para eso está, ¿no? Pues incluso eso es porque hay algunos miedos que vienen todos de uno primitivo, que ya sabemos cuál es, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo enfoca de una forma distinta y siempre es lo mismo. Siempre es, o sea, lo que te está pasando que te impide hacer eso, ¿no? En este caso emprender, es lo mismo que te ha pasado y cuando estabas o estás trabajando para otro, te impide pues llegar a un puesto o te impide que se den cuenta de que tus ideas son maravillosas. Yo, por ejemplo, que soy una persona, mira, me voy a desnudar, venga, me desnudo. Es una persona a la que le cuesta venderse, ¿no?
Alguna persona dirá, pues tiene mucha visibilidad en redes, pero me cuesta mucho venderme, ¿no? Porque ahí hay un miedo a mí misma, una vergüenza a mí misma, una no aceptación, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que me ha pasado en el trabajo, trabajando para otros, cuando se pregunta una idea, yo tengo una idea que podría ser buena o mala, no me atrevo a decirla y acaban haciéndola de otro, ¿no? Y todo el mundo le da los vítores y ¡oh, qué grande es Pepe!, ¿no? Y tú estás ahí pensando, jo, pues mi idea hubiera estado bien también, ¿no? Pero no te has atrevido porque no te has valorado suficiente como para dar ese paso adelante que decía Juan Pedro, ¿no? Y es lo mismo que me pasaba en el cole, volvemos al cole, es otra situación, pero es la misma, porque hay una situación primitiva y lo demás yo siempre digo son sucursales, ¿no? De esas, son franquicias, ¿no? Lo mismo que pasaba en el cole, que alguien decía, aquí, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Y yo pensaba, si ahora levanto el brazo van a decir, mira la repelente, ya está otra vez, y yo qué puedo saber, si no, que lo diga esa que es la número 1 y yo me callo para que no me miren, ¿no? Y es no me miren para que no me juzguen, para que no me señalen con el dedo porque no soy suficientemente perfecta para mostrarme al mundo, ¿no? Y ese, por ejemplo, es mi gran problema. Y en eso subyace cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa quiero decir que cuando te gusta a alguien, pues piensas, ay, qué maravillosa esta persona, ¿cómo le voy a gustar yo si no estoy a su nivel, ¿no? Y eso pues puede pasar en las relaciones amorosas, en las relaciones laborales, ¿no? Y es algo que se me ha ido repitiendo. Y un día te plantas, empiezas a mirarlo todo, cambias tu percepción, porque en el fondo el miedo es una cuestión de percepción, ¿no? Totalmente. Si cambias tu percepción, cambias la forma de abordar y entonces un día te das cuenta de que te falló esa relación de amistad porque tenías miedo a decepcionarle porque no era suficientemente perfecta, no evolucionaste en ese trabajo porque tenías miedo a decepcionar y que tus ideas no fueran valiosas y no estás emprendiendo, no estás dando el paso, o estás emprendiendo y lo estás haciendo que no sale, ¿no? No mal, porque del fracaso se aprende, y es porque no acabas de creerte, pues eso, ¿no? Que decía Juan Pedro, que vales, no sabes suficiente, ¿no? Es el síndrome del impostor, ¿no? Que se habla tanto, ¿y yo qué voy a hacer? ¿No? Entonces entras en las redes y ves vídeos de otros y piensas, Dios mío, qué guapas están, qué bien lo hacen, qué marca personal que tienen, ¿no? Y yo aquí, pobrecita de mí, con lo bajita que soy, ¿no? Estoy poniéndolo muy, muy en primera persona. Y claro, lo que pasa que es que cuando estás en esta situación, y yo me he encontrado en eso, y bueno, en eso estoy, al final es que si no lo haces en la primera ni en la segunda, si no lo haces el día que estabas en clase, no lo haces en la primera salida de grupo, no lo haces en la primera cita, no lo haces en el trabajo, llega un momento en que la vida te acorrala, ¿no? Y te dice, o lo haces ahora, o esta va a ser la debacle, ¿no? Y entonces, claro, entonces es más difícil. Entonces es más difícil porque si la primera vez podías hacerlo en bicicleta, ahora tienes que hacerlo con un aeroplano, ¿no? Con un avión, ¿no? Con 23.500 pasajeros y todos dependen de ti. Y te das cuenta cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Y yo me sentí un poco así. Y al final, claro, si el tema del dinero, porque esto de emprender es un poco como confiar que no necesitas a mamá y papá, ¿no? Y vivimos en una sociedad, en cierta forma, que nos intenta todo el rato que no nos despeguemos de mamá y papá. Mamá y papá, los de casa. Mamá y papá, el jefe o la jefa. Mamá y papá, Estado, ¿no? Mamá y papá, sociedad. Mamá y papá, publicidad, que es la que te dicta lo que tienes que hacer. Y esto de emprender es un poco decidir que eso que tú haces, que es distinto, que es una propuesta de valor para los demás, no tiene que seguir una norma, sencillamente la norma que creas que aporta valor o que a otro le puede ser útil, porque al fin y al cabo esto va de ser útil a los demás, ¿no? Y claro, en el fondo y con esto acabo, es un salto a ciegas, ¿no? Creyendo en ti misma o en ti mismo a tope en una sociedad que se pasa el día diciéndote que no creas en ti, que te calles, que te quedes sentadito en el sillón de casa, que pongas la tele y que vayas a la nevera para atracarte, ¿no? Un poco. Y claro, es un poco un salto de fe.
digamos, ¿no? Y eso es ahí lo complicado, porque al final esto va de confianza, va de autoestima y de confianza, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. Emprender tiene mucho que ver con nuestra autoestima, sobre todo porque el emprender, como bien decías, Mercé, es el máximo nivel, digamos, de exposición, sobre todo a nivel laboral, ¿no? Y además, en este mundo en el que vivimos, donde la marca personal para un emprendedor cada vez es más importante, tanto en exposición a redes sociales como lo que es la exposición también pública, a veces en eventos presenciales, hay que perder un poco la vergüenza, ¿no? Y para perder la vergüenza, que es algo que siempre hablamos, ¿no? En los capítulos, es una emoción muy difícil de gestionar, pues realmente hay que perder ese miedo. Y ese miedo, en realidad, como decía Juan Pedro, no es un miedo que se vaya, no se va a ir nunca, va a estar siempre ahí. Entonces hay que aprender a convivir con él, ¿no? Entonces hay que aprender a saber que vas a tener que exponerte, vas a grabar un vídeo, como el primer vídeo que, que grabamos aquí en Conversaciones Emocionales. Y bueno, este es el número 26, creo, el capítulo 26. Pues cuando grabamos el primer vídeo, pues teníamos dudas, no sabíamos cómo va a quedar, que estamos aquí en casa, que no sé la gente qué va a decir, y tienes ese miedo, ¿no? De emprender algo nuevo, no sabes cómo va a funcionar. Y luego al final, pues simplemente, pues como decía Juan Pedro, pues un día decidimos pasar la acción, grabar, a ver cómo queda, a ver qué dice la gente y bueno, ya hasta el día de hoy, ¿no? Y con todos los proyectos de emprendimiento, pues lo mismo. Yo, en mi caso, yo emprendí de una forma un tanto diferente porque, bueno, hay muchas personas que lo que hacen es que eh, pasan o sea, están trabajando por cuenta ajena en una empresa y mientras ya sienten que quieren montar su propio negocio y entonces durante un tiempo lo que hacen es formarse, que es lo que decía Juan Pedro, formarse, aprender sobre lo tuyo, sobre lo que vas a explicar, sobre lo que vas a vender, pero también, y eso es muy importante, yo siempre lo recalco, también formarte en aprender a vender marketing, marca personal. Yo eso también recomiendo mucho, que si quieres emprender, una forma de superar esos miedos es formarte en esto, pero llega un punto en el cual las personas deben de dar el salto, ¿no? Y dejar de papá Estado, o en este caso, o papá y mamá, o en este caso, papá o mamá organización o empresa, ¿no? Y en ese momento es cuando, bueno, vas a saltar el mayor número de miedos, pero tú ya te has preparado. Yo decía que en mi caso lo hice un poco, un poco distinto, porque tanto yo como mi socio Miquel, nos lanzamos al vacío un poco, ¿no? Porque la situación, pues en el trabajo estábamos muy cansados, surgió la oportunidad y o lo dejábamos todo para emprender o sabíamos que no íbamos a tener tiempo. Entonces, pues bueno, fue la verdad una decisión un tanto alocada, pero funcionó, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos el miedo? Bueno, supongo que en nuestro caso, no es lo recomendable, pero en nuestro caso veníamos de una situación de no estar a gusto en el trabajo, ¿no? Especialmente en mi caso, yo necesitaba un cambio y eso fue lo que me lanzó. Cuidado, no es lo que aconsejo. Yo aconsejo, es mucho mejor pues la idea de yo tengo un trabajo y utilizo parte del tiempo para irme preparando y irme formando, ¿no? De todas formas, lo que está claro es que hagas lo que hagas, al final tienes que enfrentarte a ese miedo y dar el paso y pasar a la acción. Y la mejor forma que yo he conocido de enfrentar al miedo es ser consciente de él, sentirlo en el cuerpo, donde sea, y sobre todo no esconderlo, ¿de acuerdo? No negar ese miedo, porque cuanto más lo niegas, más grande se hace. Entonces es muy importante, bueno, reconocer que tienes el miedo y pese a ello, salir a la palestra, salir al escenario, lanzarse a la piscina o ir al baile, lo que sea, ¿no? La metáfora, usamos la metáfora que más nos guste, pero hay un momento en el cual debes de dar el paso. Y obviamente, otra cosa que me ha ayudado mucho en la gestión del miedo y de la incertidumbre, que al final el miedo a emprender viene por el gran miedo que hay detrás, es el miedo a la incertidumbre, a saber que no hay una estabilidad. Cuidado, porque la estabilidad es una palabra que como algunas especies animales y vegetales está en peligro de extinción,
porque cada vez hay menos cosas estables, ¿no? Entonces, bienvenidos al mundo, ¿no? El mundo es así, es inestable, es impredecible y por lo tanto debemos de aprender a ver que esa falsa seguridad que nos han vendido no es más que una fantasía, ¿no? Entonces, aprender a gestionar esa incertidumbre, para mí la clave es aceptar que no lo voy a hacer, ya no diré perfecto, sino que no lo voy a hacer como tengo en la cabeza que va a ser. Va a ser seguramente de otra forma y está bien que así sea. Y habrá personas que te criticarán, personas que te alabarán. Yo siempre digo, agradece los mensajes de feedback, pero no te los creas. Ni los agradables ni los desagradables. Tú sigue trabajando, sigue tratando de hacer las cosas, ya no mejor, porque ya no creo en el hacer las cosas mejor, sino diferentes, ¿no? Al final, cuando una cosa no sale, hay que probar diferente. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, la gestión de la incertidumbre para mí es eso. Sobre todo, como decía Juan Pedro, dar un paso adelante y, como decía Mercé, no, no, no bloquearse por el qué dirán, tirar adelante, exponerse y ir mejorando en el camino. Ensayo-error, vamos probando a ver cómo va y iremos aprendiendo. Al final, emprender en lugar es aprender, ¿no? Es un aprendizaje constante y yo creo que la diferencia entre un emprendimiento y un trabajo por cuenta ajena es que el ritmo de aprendizaje es mayor en el emprendimiento porque la exposición y el riesgo es mayor simplemente. No, eso no significa que en la empresa obviamente puedes aprender muchísimo, pero creo que emprendiendo yo siempre tengo la sensación de que cada año es como un MBA, ¿no? Porque aprendes de todo absolutamente y sobre todo hay una cosa muy interesante que es el camino de desarrollo personal que hay unido al emprendimiento, ¿no? En mi caso, claro, yo me dedico también al desarrollo personal, ¿no? De habilidades pues como la inteligencia emocional, como vemos aquí, o también de productividad personal. Y al final es decir, tú no puedes enseñar eso si no te trabajas a ti mismo. Entonces, para mí va muy unido el emprendimiento al desarrollo personal. Y bueno, ¿cómo lo veis, Juan Pedro, respecto a lo que ha comentado Mercé o lo que hemos dicho ahora? ¿Cómo lo ves? ¿En tu caso fue así? ¿No? Sí, totalmente. A ver, yo me siento identificado totalmente con lo que decía Merced, que además lo explica también, ¿no? El proceso este del pánico y el miedo de papá y mamá a soltar, ¿no? Esa seguridad que tampoco que es una seguridad a corto plazo, en teoría, porque, porque no hay nada, como decías tú, David, no hay nada asegurado, ¿no? La estabilidad es una sensación nada más, ¿no? Exacto. Pero claro, pasar de cobrar todos los meses una cantidad que se supone que la tienes asegurada a pasar a no saber lo que vas a ganar, a cobrar cada mes, pues claro, esto duele mucho, ¿no? Porque tenemos esa capacidad, ¿no? O esa aversión a la pérdida, ¿no? Y ese miedo a no, que es un miedo natural, como decía Merced, viene al final de lo mismo, ¿no? Pero es ese miedo a no saber si vas a sobrevivir. A ver, yo quería decir que cambia también mucho cuando tú tienes pasión por algo, por un tema, esa pasión te lleva a dedicarle muchas horas. Y dedicarle muchas horas, pues también como, no es una garantía, pero estás aumentando la probabilidad de éxito porque al final eres muy bueno en lo tuyo, aunque lo que pasa es que depende de tu personalidad, de la autoestima y todo lo que hemos hablado, pues puedes tener la sensación de que no eres tan bueno o tan buena, pero si tú le dedicas muchas horas porque es tu pasión, al final eres bueno o buena en ese tema. Y eso te aumenta las probabilidades de éxito. Además, las probabilidades de dedicarle horas, que al final hay que dedicar muchas horas, ¿no? A trabajar. Aunque hay que gestionar el descanso, como tú hablas en tus sesiones de neuroproductividad, David, Exacto. pero al final hay que trabajar muchas horas, ¿no? Entonces, una persona que es apasionada de su trabajo, pues va a dedicar horas sin que le duela demasiado, ¿no? Y luego, por otro lado, quería apostillar un poco esto que tú ya has señalado, David, que es una oportunidad única para el desarrollo personal, porque además yo creo en mi experiencia que si no haces
desarrollo personal, tampoco vas a tener del todo el éxito que, en el sentido éxito de poder ganarte el sustento de una manera holgada. Ya no te digo hacerte millonario, ¿no? sino de una manera holgada. Porque al final, si no confías en ti, esto lo proyectas y los clientes no terminan confiando en ti. Y entonces no te contratan. Y es una espiral negativa que se autorrefuerza, ¿no? Y cada vez es mayor, porque aunque hagas las cosas que debes hacer según las ventas, según la estrategia, según los MBAs, todos los manuales de emprendedurismo que quieras estudiar, al final hay esa parte personal de confianza en ti mismo, de gestionar las emociones, que si no lo haces, no vas a tener el éxito o todo el éxito, por lo menos con cierta estabilidad, entre comillas, que es lo que buscas, ¿no? Porque al final, y esto es lo que yo he experimentado, ¿no? Y lo decía muy bien Mercé, tú ves que otros hacen cosas y si tú no confías en ti, dices, ostras, qué bien lo hacen los demás, ¿no? Y yo qué mal lo hago, ¿no? Y no es verdad, esto simplemente es un rollo que te cuenta tu mente en el lamento ese que decía, del lamento. Porque al final tú también lo haces bien, en tu estilo, cada uno en su estilo, y lo haces bien. Yo procuro lanzar el mensaje de, a ver, aquí hay tarta para todos, o sea, porque a otros le vaya bien, a ti no te tiene que ir mal, o sea, es como, no es como, no está limitado esto del éxito, no hay una tarta que dice, vaya, el otro se ha llevado un trozo y ahora hay menos para mí, ¿no? Entonces, no, esto no va así. Tú puedes seguir haciendo las cosas a tu estilo, ganar tu tarta y que los demás les vaya bien también. Es más, yo creo que si nos va bien, cuanto más gente le vaya bien, pues mejor para todos, ¿no? Pero es verdad que las emociones te gastan malas pasadas en el sentido de decir, ay, pues si a este le va bien en mi sector, ¿no? En mi mismo sector, pues entonces es que a mí me va a ir peor, ¿no? Y va a haber menos oportunidades. Claro, es una creencia al final. Sí. Entonces, por eso es un regalo ese camino de autoconocimiento que se pone delante de ti para que soluciones eso, porque yo creo que por mucho que te formes, si no solucionas también estas creencias tan estrechas, no vas a tener el éxito que tú quieres tener. Buenísimo, buenísimo, Juan Pedro. Está claro que hay que gestionar muy bien las creencias y al final, fíjate que este miedo, curiosamente, este miedo de emprender nos destapa las creencias, ¿no? Justamente en ese sentido, ese miedo nos está señalando la cosecha, como siempre dices, Juan Pedro, ¿no? Se está señalando que aquí hay una cosecha interesante, ¿no? Y la cosecha, pues es que quizás, bueno, pues tengo unas creencias sobre que, no sé, que le doy más importancia a la opinión de los demás que a la mía propia, que luego también aquí entraría un tema muy interesante, que si queréis podemos hablar para cerrar el capítulo, que es ¿qué entiendes que es el éxito para ti en el nivel de, o sea, en cuanto al emprendimiento? Es decir, ¿qué significa emprender con éxito, por ejemplo, Mercé? Para ti, ¿qué sería? ¿Cómo lo definirías? Pues yo creo que emprender con éxito es ocupar, antes Juan Pedro hablaba de hacer lo que te gusta, ¿no? Disfrutar. Yo creo que si no disfrutas no desatas la magia, ¿no? Y es, bueno, trabajar en aquello que te apasiona y poder vivir tranquilamente de ello, ¿no? No hace falta el yate, ¿no? Hace falta poder vivir y pagar tus facturas cómodamente haciendo lo que te gusta y lo que crees que aporta a los demás, ¿no? Porque al final, fijaos que esto de emprender, claro, también, y Juan Pedro lo apuntaba antes, depende del tipo de personalidad que tengas, ¿no? Yo creo que a esto tampoco se pone todo el mundo y no hace falta que se ponga todo el mundo, porque al final, si no, luego no habría un montón de trabajos que no haría nadie. Pero es como aquello, a mí me recuerda eso que hacen los bancos del test de estrés, ¿no? Que los ponen a prueba del todo. Yo creo que esto te pone a prueba del todo. A mí, por ejemplo, ¿no? Porque fíjate lo que tú comentabas, David, hablabas de la incertidumbre, ¿no? Yo la gestiono fatal. Yo siempre la gestiono fatal porque soy impaciente y lo quiero todo para ayer. Ayer por la mañana, además, ¿eh? No, por la tarde no me sirve. Entonces, quiero resultados. Soy una persona
que has necesitado resultados siempre, y que si no tiene un resultado no se reconoce un mérito y parece que lo que ha hecho no sirve para nada, ¿no? Entonces, claro, luego me ha costado soltar, me cuesta mucho fluir y al mismo tiempo me cuesta mucho mostrarme. Y emprender es decir, aquí estoy yo y tengo algo para ti que puede solucionarte pues este aspecto de tu vida y que puede serte útil, ¿no? Y para hacer eso, pues el aquí estoy yo es duro porque tú te crees, mira, que es fácil y en el fondo es, bueno, pues es un ataque de confianza en uno mismo, con todo el cariño, ¿no? Y hay un tema que yo quería sacar, que es el tema de la culpa, ¿no? Que yo soy yo he llevado una culpa muy gorda y oscura durante mucho tiempo, cuesta mucho soltarla y en esto de emprender supongo que cuando te pones y incluso hay algo que está muy relacionado y que a mí me ha pasado y vosotros dos lo sabéis porque pobres me hacen de confesores normalmente, que es, sobre todo si te dedicas al autoconocimiento, a la inteligencia emocional y tú estás haciendo ese trabajo que decía Juan Pedro de hurgar en ti para conocerte, que es imprescindible para emprender y luego para guiar a otras personas a que lo hagan o también en algún aspecto de su vida, pues llega un día en que te levantas, sabes exactamente o crees saber de momento lo que tendrías que hacer, porque necesitamos fórmulas, ¿eh? Eso es otra cosa de esta sociedad, ¿no? Que nos dan una fórmula y vamos todos ahí, ¿no? Pero te das cuenta de que sabes lo que deberías hacer, porque al final te lo dice, hablas con profesionales, y como no lo estás haciendo porque te cuesta mucho soltar, te cuesta mucho gestionar emociones, te sientes muy culpable de sentirte culpable. Te sientes muy culpable de no estar haciéndolo cuando tú tienes la solución ahí, ¿no? Y entonces tienes que gestionar además la culpa, ¿no? Me acuerdo el otro día, veía una conferencia y decía, si tú, por ejemplo, en esto que nos hemos metido tanto, ¿no? De los pensamientos negativos, tú tienes un pensamiento negativo y luego te culpas porque tienes un pensamiento negativo, ¿no? Y tienes el pensamiento y la culpa y entre las dos cosas llega un momento en que ya no se puede más, ¿no? Digamos, y es un poco eso. Que hay que aprender a quitarte de encima todo el peso también, ¿no? Y yo creo que la sociedad en general se siente muy culpable de no llegar al estándar. Y cuando estás exponiéndote delante de todo el mundo y estás diciendo aquí estoy yo y tengo algo que puede ser útil para ti, que puede solucionar algún aspecto de tu vida, porque al fin y al cabo vendes soluciones, ¿no? La culpa es una losa muy, muy importante. Vamos, a mí al menos me ha costado muchísimo, ¿no? Va un poco por ahí. Es que, claro, Mercedes, lo que decías estoy muy, muy de acuerdo, que si tú no gestionas bien esa sensación de culpa, que a veces viene de no ser suficiente, ¿no? Como muy bien decías, al final es una sensación y también lo habías dicho, ¿no? El síndrome del impostor claro, estoy vendiendo algo, pero no soy suficiente porque, claro, ese no soy suficiente viene de un bucle infinito de que en realidad las personas que tendemos a quererlo todo controlado y que somos muy perfeccionistas, como somos tú y yo, Mercé, pues creo que es especialmente difícil gestionar esto, ¿no? Porque el producto nunca está acabado, el libro nunca está acabado, el vídeo nunca está acabado, ¿no? Por eso, en realidad, por ejemplo, nos da mucha sensación de miedo o mucho miedo todo lo que son un directo, por ejemplo, ¿no? Porque en el directo, claro, no puedes editar, ¿no? Pero creo que es bueno, ¿no? Porque es la mejor manera de exponernos en ese sentido, ¿no? Y creo que eso, pues también es favorable. Fijaros que al final estamos trabajando el miedo, la rabia relacionada con que a los otros les vaya mejor, que es la envidia, ¿no? Relacionado con la envidia, la culpa por no haberlo hecho suficientemente bien, el miedo al que dirán, como decíamos. Es decir, hay una serie de emociones, ¿no? Incluso la tristeza y la frustración por no haberlo intentado si no lo intentamos. Es decir, tocas todo el abanico de emociones de una forma, bueno, pues tremenda, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Mercedes, de que las personas que necesitamos ese control de que todo salga bien o que todo salga como tenemos diseñado en la cabeza o previsto en la cabeza, pues sufrimos mucho, ¿no? Entonces el aprendizaje está en soltar esa necesidad de que las cosas pasen tal y como tenemos en la cabeza. Y eso es el mejor paso o
la mejor clave que podemos aplicar, ¿no? Soltar. ¿Y cómo se suelta, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Y cómo puedo soltar a eso? Pues normalmente llegas a soltarlo por exceso de sufrimiento. Cuando sufres mucho, llega un punto que llegas a un nivel de hartazgo tal de que estás tan harto o tan harta de vivir esa situación y que siempre estoy con el miedo y al final no lo acabo haciendo y veo que los otros brillan, pues igual eso, el hecho de que los otros brillen está hecho para que veas que tú también puedes hacerlo, pero tienes que pasar por un camino que es el camino de primero no hacerlo tan bien como los otros. Porque todos esos que hoy brillan tuvieron la valentía de dar ese primer paso. Y eso es lo que no se nos debe de olvidar. Si tú miras los primeros vídeos de los grandes gurús, sea la disciplina que sea, pues seguramente eran muy, muy simples, con menos medios, pero ellos dieron el paso, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho valor. El hecho de dar el paso es lo que realmente tiene valor. Aunque a ti te parezca que no está bien, te das cuenta de ello cuando han pasado unos años, ¿no? Y en eso, pues bueno, nosotros podemos ser un ejemplo incluso. No es lo mismo este vídeo número 26 que el primer vídeo que grabamos, ¿no? Que también estaba bien, pero quizás pues nos encallábamos más, teníamos menos fluidez, menos soltura en la cámara, lo que sea, ¿no? Y bueno, entonces al final la única solución que podemos es, como decía muy bien Juan Pedro, dar el paso y empezar, y así es como realmente, no diría que se supera el miedo, sino se trasciende, ¿no? Es decir, lo atraviesas, ¿no? Por el hecho de que te expones y es como un salto al vacío, ¿no? Entonces, para ir terminando, Juan Pedro, me gustaría, bueno, como siempre, agradecerte tu punto de vista, todo lo que compartes y de lo que aprendemos todos. Y si tienes algún último punto así para destacar sobre lo que hemos ido diciendo, Juan Pedro. Sí, a ver, hombre, gracias a ti también por estos temas tan interesantes, del día de hoy, ¿no? Y no sé, si tuviera que hacer así un súper resumen, ¿no? Una frase corta, pues hablaría de la paciencia, ¿no? En el sentido de que, a ver, es un disfrute hacer lo que te gusta, como decía Mercé, si te gusta, te tiene que gustar, ¿no? Porque sufrir, pues ya se sufre automáticamente, ¿no? En cualquier sitio, da igual que sea emprendiendo que no. Entonces, que te guste y saber que no es un camino de rosas esto, ¿no? A ver, está lleno de espinas, pero que cuando te gusta lo que haces y tienes capacidad de aguantar, de esa paciencia, porque el resultado no suele ser inmediato, por eso esa paciencia, porque es hasta que no pasan varios años no empieza uno a ver un poco la luz. Entonces, es esa paciencia, ¿no? Que hay que tener. Y esa paciencia, pues en ese camino es aprovecharlo. Esa paciencia, aparte de ir haciendo cosas, ir cambiando, ir mejorando, es para ir conociéndote y gestionando tus emociones. Porque la única forma de entrenar la gestión de emociones es gestionándolas. Exacto. Es como aprender a bicicleta o aprender a nadar, ¿no? Totalmente. Pues bueno, Juan Pedro, muchas gracias como siempre por tu punto de vista. Y lo mismo, Mercé, gracias por desnudarte, ¿no? Al final siempre nos cuentas tu punto de vista desde de un lugar muy personal, el cual yo creo que se agradece y creo que es necesario para que la gente vea que, bueno, que al final somos humanos y yo creo que tú siempre dices que, bueno, que el tema de la exposición, que te cuesta y tal, pero en realidad eres la que más te expones. Así Sí. así que yo creo que, bueno, chapó siempre por hablar desde el corazón. Fíjate, David, que el hecho de, claro, yo utilizo mucho el hablar, he aprendido un montón de cosas, he estudiado un montón de cosas, pero luego al final lo que me sirve es las veces que me he equivocado, ¿no? Los golpes que me he dado. Y fíjate que cuando hablas desde tu propia experiencia no te sientes demasiado nunca un impostor, porque como estás diciendo me equivoqué, pues Claro. igual va por ahí, ¿no? Que al final de tanto pasarlo por creer que no era suficientemente buena y no tenía nada que aportar, al final pensé, bueno, si digo que lo estoy haciendo muy mal y cuento las veces que me he equivocado, no me van a decir que no sé suficiente porque yo misma estoy diciendo
que no sé suficiente, ¿no? Y va un poco por ahí. De todas formas, yo siempre que hablamos de empresa digo que hay que poner un Juan Pedro Sánchez en tu vida, ¿no? Si quieres que tu empresa esté saneada y saludable. Exacto. A la gente que Gracias, no sé. quiera, sí, no, sí, ya sabes que lo digo. Esto cuando ya tengas la empresa, pero si quieres hacerla, si quieres ser emprendedora, pon un David Carulla en tu vida, porque es un gran entrenador, te chincha un montón, a mí, no, pero con cariño, ¿sabes que te lo digo? Lo sé. Te aprieta un montón, te envía de vez en cuando un mensaje diciendo, mira, esto es lo que tú no estás haciendo y está muy bien, ¿no? Y a ver si te atreves, ¿no? Pero desde el cariño iba muy bien. O sea, que yo aconsejo a cualquiera que, y esto es algo que también creo que está bien, intentar rodearse de buenos profesionales, de personas que lo están haciendo, de personas que lo hacen bien, ver cómo lo hacen, porque también nos hacemos mucha trampa, ¿no? A nosotros mismos, nos engañamos mucho y decimos que nos estamos exponiendo y no es verdad, o sea, enseñamos solo la patita, digamos, ¿no? Que yo lo he hecho mucho eso, y luego hay alguien que lo mira desde fuera, desde la imparcialidad, que te ayuda a ser observador de ti mismo y te dice, mira, pues estás enseñando solo la patita, no sé, no me vayas de guay porque vas de farol, ¿no? Y a mí David me dice mucho eso, ¿no? Y que va muy bien, que aprovecho para darte las gracias porque cada vez que voy de farol me iluminas tú. Bueno, la verdad es que no sé qué decir ahora, ¿eh? Ahora me habéis dejado aquí los dos en fuera de juego. No, yo creo, Mercè, respecto a este tema, creo que al final es muy importante, y en esto coincido, y yo también tengo que reconocer y agradeceros que me ha ayudado mucho el hecho de colaborar y trabajar con vosotros, porque desde un punto de vista individual, a ti mismo siempre te haces trampa, ¿no? Y a mí me pasa mucho, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha ido muy bien, bueno, yo empecé con mi socio Miquel Nadal y la verdad es que con él el hecho de ir los dos juntos me ha ido muy bien porque nos hemos dado mucho feedback, ¿no? Y eso es muy importante. Y también nos hemos apoyado en momentos duros, nos hemos apoyado mucho, que eso cuando uno emprende solo es mucho más duro, ¿no? Por eso va muy bien pues emprender con un socio, y si no tienes un socio, emprender o trabajar y tener proyectos en colaboración, como conversaciones emocionales, nosotros tres. Yo creo que eso te ayuda mucho, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene dudas, los otros te apoyan y te dan ese empujón que necesitas para tú pasar a la acción, como decíamos, y cuando tienes un punto de que crees que ya lo has conseguido, ¿no? Pues ahí te chinchan, ¿no? Y te dicen que, bueno, sí, pero no te relajes, sigue trabajando porque si no ahí, pues puede ser que las cosas, pues luego tengas una decepción, ¿no? Y ese es el papel que tratamos de hacer. Entonces creo que está muy bien, que está muy bien. Al final, para mí el éxito en el emprendimiento no es levantar la copa, no es la medalla, no es salir ahí en la tele o en la prensa y que digan que tal persona lo ha petado, sino el éxito, ni tampoco es, te diría, el reconocimiento individual, los mensajes de la gente. Yo creo que el éxito en realidad es la sensación que tienes tú de aprendizaje a nivel laboral, pero también a nivel personal. Creo que ahí está el verdadero éxito. Si tú has emprendido durante 5 años, por ejemplo, y te ha servido para crecer, para evolucionar, para ser una persona más consciente, yo creo que ahí ya has ganado. Ese es el verdadero éxito. Lo que pasa es que ese éxito pues no vende, porque es algo interno. Y no tiene que vender, es algo personal, pero para mí, y no es un tópico, ese es el verdadero éxito, ¿no? Y eso solo lo puedes obtener, o lo puedes, bueno, más que obtener, o sentir, diría, solo lo puedes sentir cuando realmente te has enfrentado a todos esos miedos, culpabilidades, rabia, tristeza, a todas esas emociones que lleva consigo el camino del emprendimiento, ¿no? Ese sería un poco el resumen final para dejarlo aquí. Y bueno, como siempre, pues un placer a los dos y a estas conversaciones, que la verdad es que aprendemos mucho. Como siempre digo, tanto yo escojo el tema, más o menos, y lo expongo tal cual. Entonces, ni Mercè ni Juan Pedro saben exactamente de qué voy a hablar hasta el momento en el que lo digo, porque esto sí que es cierto que no es en directo, pero grabamos del tirón.
y por lo tanto no hay mucha naturalidad, ¿no? De hecho buscamos esto, ¿no? Que haya la naturalidad. Y yo mismo, aunque yo decida el tema, normalmente lo decido 5 minutos antes de empezar, entonces tampoco no me lo preparo mucho, pero creo que los tres nos retroalimentamos de lo que vamos diciendo, ¿no? Y al final así es como surge mejor y yo creo que sale de una forma más fluida y más real, ¿no? Que al final creo que también lo hace más agradable que no escuchar ahí un rollo, punto 1, punto 2, punto 3, que al final, pues para eso ya hay muchos libros buenísimos y muchos cursos online que hacen lo mismo. Así que, bueno, a ti, espectador, espectadora, como siempre, muchísimas gracias por ver o escucharnos hasta aquí. Y, como siempre, estamos encantados de que te puedas suscribir a este canal si te ha gustado, si es la primera vez que nos ves, si te suscribes al canal de YouTube o al canal de iVoox para seguir todos los capítulos que cada miércoles publicamos y, por supuesto, puedes recomendarnos a otras personas, poner un like en las publicaciones de las redes sociales o poner un comentario, ya sea aquí en YouTube, en iVoox o en las redes sociales, como decíamos, y así pues enriquecemos y alargamos el debate. Incluso nos podéis contactar con nosotros en las redes sociales y proponernos temas, porque ha habido algunos temas que ha habido personas concretas que nos lo han propuesto, lo hemos hecho, y luego, eso sí, pedimos feedback a cambio por el esfuerzo, al menos recibir ese feedback que nos ayudará pues a seguir creciendo y evolucionando. Así que, como siempre, un placer y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.